Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. La literatura más reciente ha mostrado que las carencias en las habilidades de inteligencia emocional afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. Hay una genuina preocupación de los padres y los educadores por hacer algo al respecto. De hecho, ya hay un movimiento sólido de integrar educación emocional o educación socioemocional en la malla curricular. Y a las familias están siendo llamadas a aprender sobre este tema. Sin embargo, la pandemia evidenció que aún falta mucho por caminar en este sentido. La vida emocional de muchos niños y adolescentes entró en crisis. ¿Cómo enfrentar y cómo prevenir la incapacidad de esta generación para lidiar con el estrés, la frustración, el fracaso y aún el mismo éxito en sus vidas? ¿Cómo llevar estas inquietudes a la práctica? En el día de hoy tenemos a Gloria Estrella de Peldaños para hablarnos de lidiando con la ansiedad en adolescentes. ¿Qué decir? ¿Qué hacer y qué evitar? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Bienvenidos hoy a Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Y en el día de hoy estamos acompañados, muy bien acompañados por Gloria Estrella de Espaillat. Gloria es psicóloga infanto-juvenil, cognitivo-conductual con especialidad en evaluación e intervención psicoeducativa. Bienvenida. Gracias, Karen. Ya me siento que soy parte de aquí. Así mismo, muy bien. Gloria estuvo recientemente con nosotros precisamente hablando sobre lo que es la educación emocional, ¿verdad? En nuestros niños y adolescentes. Y en el día de hoy vamos a hablar de manera específica de la ansiedad. En el día de hoy estaremos hablando sobre lidiando con la ansiedad, pero en la adolescencia de manera específica. ¿Y qué podemos hacer los adultos, tanto desde la escuela como desde la familia, para poder prevenir o intervenir cuando ya vemos indicadores claros de crisis de ansiedad en nuestros hijos y en nuestros alumnos? De manera que vamos a tener un buen tiempo en nuestro programa de hoy. Gloria, un caso bastante común, ¿verdad? Una adolescente que tiene ansiedad corporal, que no se siente del todo cómoda con su cuerpo y durante 2 años o más de 2 años estuvo protegida detrás de pantalla, claro, con la mascarilla, y de alguna manera aprendió a comunicarse libremente en esas condiciones. Sin embargo, ya no es necesario y ella ha tenido que volver nuevamente a lo presencial, en la parte de la escuela y en sus relaciones sociales. Y esta joven se ha disparado esta ansiedad acerca de lidiar afuera, ¿verdad? En situaciones sociales, exponerse, tener que explicar en público, tener que ir a ¿cómo se dice?, a lugares nuevos, grupos nuevos, a la iglesia. Y entonces comienza a desarrollar una serie de síntomas. ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con una realidad parecida a esta? Wow. Empezamos entonces de inmediato con qué hacer cuando ya están. Por ejemplo, están presentes los síntomas. Lo ideal sería que como padres, ellos, si fuimos los primeros que escuchamos, alentarles, diciéndole que has hecho bien en contarme. Porque una primera parte del sentirse bien, de recuperar su bienestar, es reconocer dónde estoy, cómo me siento y por qué me siento así. Pero todo eso no va a ocurrir de inmediato. Claro. Así que debe abrirse un diálogo entre ambos. Si es posible, va a requerir tal vez apoyo. Si ya le está impidiendo que se pare delante de sus compañeros, si ya del colegio han dicho no ha querido volver a exponer. Exacto. Entonces sería bueno que se aplicara unas cuantas intervenciones específicas para poder psicoeducar en ella esas estrategias, esos recursos que ahora mismo le faltan. Porque todo
si lo podemos analizar, empieza en el modo que ella está pensando acerca de cada uno de estos contextos. Entonces deben ser evaluados, ella misma debe empezar a ponderar por qué le está causando tanta ansiedad, qué hay de cierto en esto de que yo no luzco bien, de que no me van a aceptar, hay que descubrir. ¿Qué la lleva hasta ahí? Uno piensa así, que tiene que ver mucho con la parte corporal, pero luego puede haber hasta perfeccionismo. Por ejemplo, el detrás hecho de esa o falta ansiedad, de aceptación. Falta de aceptación. Compararse, por ejemplo, que es tan frecuente en los jóvenes. Dijiste ayudarla a identificar sus emociones, cómo se siente, el pensamiento. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué fue que te llevó? Es sorprendente, esta pregunta parece sencilla, pero cuando le preguntas a un adolescente, ¿pero por qué te sientes así? Ellos a veces no saben expresarte. No sé, amanecí así. Tengo varios días pensándolo así. Exacto. Entonces es un momento oportuno para empezar a enseñarles cómo opera nuestra mente, que está llena de pensamientos automáticos. Y tenemos que aceptar que la mayoría de los pensamientos que tenemos durante el día son negativos. Nunca son positivos. Wow. Y tú se lo puedes preguntar y le haces ver, a ver, si ahora mismo tuvieras que estar delante de los chicos, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que todos me iban a mirar, que me iba a equivocar, que no me lo sé. Entonces tú le haces ver, wow, increíble. Las 3 cosas que pensaste son que no vas a ser capaz. Fíjate cómo no te recordaste que en otros momentos sí lo has hecho, que sí tú te preparaste para esa exposición y que cualquier cosa tú tienes apoyo en tus manos. Entonces, aceptar que estamos, digamos, lidiando todo el tiempo con pensamientos negativos es importante y que son automáticos. Sobre todo sería un buen primer paso, esa diferencia. Detrás de la ansiedad hay como una tendencia a pensar de manera catastrófica. Catastrófica, esa es la palabra. Es una distorsión cognitiva cuando lo primero que pienso es que no me va a salir bien. Y por nuestra misma naturaleza pecaminosa, es la tendencia de nuestro corazón. Es muy difícil uno levantarse y verse al espejo, sobre todo nosotras las chicas. Sí. Lo primero que pensamos es, me falta, increíble. Es así y es algo que viene muy condicionado socialmente. Así es. Por eso incluso como padres también tenemos que cuidar qué hablamos sobre cómo lucimos, qué es lo apropiado, qué no es apropiado a nivel de lo corporal, porque el modelo a veces es exagerado, la expectativa es muy alta. Esos cuerpos perfectos no existen en todo el mundo. Tú hablabas ahorita de perfeccionismo y yo creo que la ansiedad en los adolescentes muchas veces está ligado al perfeccionismo y aún a un pensamiento muy rígido acerca de la realidad. ¿Estás de acuerdo con eso? El hecho de de necesitar que la realidad sea de una determinada manera, estructurada. Sí. Y si se sale de ese patrón, entonces me siento como fuera de control. Claro, y esto es bueno también conversarlo, que es una tendencia de nuestro corazón sentir esto de primero. O sea, a veces tenemos expectativas más altas de lo que es la realidad y esto no pasa nada. También esto es otra cosa que debemos, luego que yo sé que mis pensamientos vienen automáticos y que estos generan esas emociones intensas que pueden provocar el sofoque, todo ese cambio fisiológico que se siente. Que es real. Que te dice que estás en un estado de ansiedad. Que por cierto, es bueno no usar mucho la palabra ansiedad cuando estamos hablando con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Porque pudiera aumentar en ellos esa idea de que ellos sufren de ansiedad. Entonces, es importante, estamos hablando de hasta los 18 años. Ya tal vez pudiéramos hablarlo a esa edad 17, pero antes es mejor hablar de que su bienestar,
ese que tienes tal vez estrés por el mañana, porque incluso algunos de nuestros jóvenes queriendo investigar sobre esto pudieran entrar a profundizar en las redes, en la misma web y encontrarse con el trastorno de ansiedad y demás y causarle más ansiedad pensar que están dentro de ese trastorno. Wow. Entonces es importante esperar, no usar ese término de una manera como muy cotidiana con ellos. Igual que la depresión, no es lo mismo que hablemos de tristeza, desánimo, falta de motivación, a decir estás deprimida. Exacto, no es eufemismo, queremos corregir eso, sino por la etapa en que están, que son muy impresionables con informaciones específicas, cuidar de no hablar de esta manera. Muy bien, es y además importante. Que rara vez tenemos un diagnóstico tan preciso en la etapa de la adolescencia. No es lo más abundante, ¿verdad? Estadísticamente, tener los indicadores clínicos que cumplen con un diagnóstico como depresión, trastorno de ansiedad, sino que más bien son manifestaciones que cuando tú, como tú bien dices, cuando tú exploras y profundizas, te das cuenta que hay factores, pensamientos, hasta cosas que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, vemos mucho en las escuelas pequeñas, Gloria, donde son muy pocos alumnos en aula, y entonces se hacen estos grupitos. Hay poca diversidad, unas jerarquías de quienes se reparten el poder, ¿verdad?, en los grupos. Y aquel que no cumple, no encaja dentro del, ¿verdad?, del perfil de esos pocos alumnos, se queda fuera, tiende a aislarse, se siente rechazado, se siente rechazada y tiende a desarrollar alguna de estas cosas, pero más bien son emociones reactivas a una experiencia real que está viviendo cada día en su vida y no necesariamente un trastorno como tal. Exacto, sí, ese sería un buen ejemplo. Y que pudiera ayudarnos también a enseñar a mi adolescente que las emociones pasan. O sea, tú la puedes estar sintiendo ahora con mucha intensidad, es como si fuera el volcán, incluso puede salir hacia afuera, o como el viento, mejor, hablando de esta de la ansiedad. Así mismo como vino, ella va a salir. Entonces, no abrumarse tampoco con el hecho de lo que estás pensando, porque vienen de manera automática y muy repetitiva. Pero cuando ayudo a mi adolescente a colocar esta verdad en su mente, esto me estoy sintiendo así, pero esto también va a pasar, le ayuda también a regularse ante esas manifestaciones que nosotros sí llamamos ansiedad, porque les hacen pensar en el futuro con negatividad. Es eso, es como tintado, está teñido. Exacto. Lo que va a ocurrir ahorita no va a ser bueno y no quiero enfrentarlo, entonces me retiro. Y eso es lo que debemos ayudar a nuestros adolescentes a reconocer que es el instinto natural, pero que en esta situación no hay por qué retirarse, porque tú vas a enfrentar algo que es parte de tu día a día. Siguiendo con el ejemplo de lo que me diste. Y es una emoción natural, porque la ansiedad puede ser una emoción de sobrevivencia también. Claro. Exactamente, está mandando, habíamos hablado anteriormente de que las emociones cumplen una función y esto siempre es bueno recordarlo. ¿Por qué se disparó? ¿Por qué se disparó la ansiedad en ti? Te está indicando que tienes una responsabilidad grande por delante. Entonces vamos a trabajar para salir bien de ella, no te prepares para lo peor. Correcto. Eso sería. Entonces, efectivamente, Gloria nos ha estado comentando al lidiar con la ansiedad en nuestros adolescentes es qué hacer. Bueno, ayudarles a identificar, a aceptar esta emoción, qué pensamiento está detrás de esta emoción, que es la ansiedad. Evitar ponernos nosotros ansiosos. Sí, también. Como adultos, tal vez. No inundarnos juntos con ellos al verlos en una situación, sino ser tal vez contención. Tenemos nosotros que ser una especie de contención para eso. Vamos a preguntarle a Gloria después de la pausa, ¿cómo puede el adulto mostrar inteligencia emocional lidiando con la ansiedad de su adolescente? Como un educador tal vez que está lidiando con diferentes emociones al mismo tiempo de jóvenes en aula, puede ser un elemento de contención para esas emociones,
ella misma sin tener que ser parte del problema, porque muchas veces los adultos entonces nos volvemos también parte del problema. ¿Y cómo evitar eso? Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos en Educando para la Eternidad, lidiando con la ansiedad en los adolescentes. ¿Qué decir, qué hacer y qué evitar? Gloria, antes de la pausa te preguntábamos cómo un adulto puede ser contención para un adolescente que está en una crisis o en un tiempo de ansiedad. Sí, tú como adulto, como ese referente donde o has sido el que te has percatado de que eso está sucediendo o a donde ese joven se ha atrevido a llegar y a abrir su corazón, debes cuidar el tono con que vas a hablar. Tu actitud corporal es muy importante, que se vea abierta, tus brazos no deberían estar así. Tratarías de relajarte, de echar hacia atrás y decirle te entiendo, te estoy escuchando. Y cuidar en ese momento también de que no corrijamos, no querramos convertir en ese momento para corregirle la conducta. Muy importante. Para corregirle la emoción, perdón. Así. Decirle, pero ¿por qué estás tan triste? Pero que no hay razón. Si a ti lo único que tú tienes que hacer es tu escuela. Eso sería ya desarmar por completo ese vínculo que se estaba a punto de crear porque estaba ahí contigo o porque tú fuiste el que lo descubriste. Así que ojo con esto, vamos a corregir la conducta, pero no va a ser el primer paso, sino validar su emoción y ayudarle a enfocarse en entender cómo fue que llegó hasta ahí. Hacerle ver incluso que ese pensamiento negativo tiene que convertirlo en algo que le funcione. ¿Cómo así? Es difícil yo decirle a mi joven o a mi niño, no llores, no hagas tal cosa, porque justamente eso es lo que tú necesitas en ese momento. O no deberías sentirte así, como decíamos. No, tú le vas a partir de cómo te sientes, estresado, es demasiado. Ok, pero ¿y qué podemos hacer con ese estrés? ¿Qué esperas tú que sea mañana? Bueno, yo quisiera ni ir, sí, pero acuérdate que debes ir. ¿Qué necesitas mañana para que salga bien? Empezar a enfocar la atención en las acciones que puede dar, pero no se la vas a dar tú directamente, sino que vas a hacer preguntas abiertas. Es una clave. Interesante. Y él va a ir reflexionando y va a tener que formular la idea. Así que él va a tener que organizarse internamente. Eso le va a ayudar a procesar. Exacto. Es como ser un instrumento de ayudarle a que él organice su pensamiento. ¿Qué son preguntas abiertas, por ejemplo? Esta que decíamos, ¿qué necesitas exactamente para que salga bien? Otra sería, ¿por qué crees que te va a ir mal? Y esas mismas que él señala, bueno, porque se me va a olvidar, porque, muy bien, pero ¿qué? Y ahí tú tomas esas y se las vuelves pregunta, bueno, pero ¿qué necesitamos para que no se te olvide? ¿Qué necesitas para que...? Y él debe buscar sus recursos para salir bien de esa situación que pensándola le provoca todos esos sentimientos de desasosiego, de desesperanza a veces, porque creen que no van a salir bien. Gloria, lo que estás diciendo me gusta porque la tendencia que tenemos es, y nos damos cuenta en nuestro día a día, es a dar respuesta cerrada, es querer dar una solución inmediatamente. O un juicio de valor. O un juicio de valor, o descalificar el sentimiento del otro, pero como tú decías, pero tú no tienes razones, o fíjate que los demás, las comparaciones, las odiosas comparaciones, si otros lo hacen, tú lo puedes hacer. Hay que evitar este tipo de, sobre todo con los adolescentes que ya tienen
han desarrollado un espíritu más sensible, más crítico. A un niño pequeño le dices una cosa o la otra y él va a seguir de largo, pero ya el adolescente capta, ¿verdad? Sí, y tiene así un olfato para la comunicación. Así que debemos usar eso a su favor, el hecho de que puede analizar un poco mejor y vamos a estar entrenando sus sentidos, como dice la palabra, en discernir lo bueno, lo malo, lo que es mejor, lo que es medianamente. Esto, cuando la Biblia nos dice eso, que nuestros sentidos están ejercitados para discernir lo bueno y lo malo, se trata de esto. Es un asunto que debe hacerse día a día, cada vez que nos enfrentamos a situaciones que pueden producir ese estrés, esa ansiedad en nuestros jóvenes. Hay una realidad y es que los padres necesitamos saber que tenemos siempre un límite en nuestra influencia en nuestros jóvenes. Nosotros podemos hacer las cosas con muy buena intención y de manera intencional, ¿verdad? Y seguir consejo. Pero es una ayuda humana. Somos finitos. Somos finitos y estamos también muy permeados por nuestra propia personalidad, por nuestras propias circunstancias. Las creencias con las que venimos desde pequeños. Así que ese es un momento importante de ayudarles a mirar hacia arriba. Correcto. Que necesitamos a Cristo, claro. Amén. Que sí. Exactamente. Que a veces solo no podemos, porque nos estamos enfocando mucho en los pasos a seguir, pero uno de ellos va a ser orar de manera específica por esta situación que te tiene turbado. Y podemos aprovechar ese momento para llevarle a la misma Biblia, a los Salmos, y mostrarle cómo hombres poderosos como David, guerreros que no le tenían miedo a nadie, se sintieron en muchos momentos que eran polvo, que eran como la cosita más pequeñita en esta creación. Y en esos momentos ellos levantaban su mirada al cielo y cómo David oraba, y tratar de que nuestro joven convierta esto en oraciones propias. Claro, y esa confianza solamente va a salir de una madre, un padre que ora. Sí. Cuando decíamos no nos podemos convertir en parte del problema, convirtiéndonos nosotros en una fuente de ansiedad o de más estrés, ¿cómo podemos transmitir, aún sin hablar, esa, como dice el versículo del programa de hoy, el fruto del Espíritu? ¿Cómo podemos evidenciar esa paciencia, esa paz, esa mansedumbre entre las crisis emocionales de nuestros jóvenes? Es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Un educador, un padre, una madre que ora, entonces ni siquiera lo va a pensar, va a manejar estas situaciones ya con un espíritu que viene de lo alto. Amén. Se necesita mucha mansedumbre, mucha empatía, mucho dominio propio, para no decir todo lo que tu mente proyecta de inmediato, que ese joven que tal vez no le falta nada, no tiene razones para estar así. Debemos reconocer eso como adultos, que es un reto para nosotros cuando lo estemos viviendo. Correcto. Es una realidad. Y está la realidad del pecado. Yo creo que la conciencia, mejor dicho, de que nuestros hijos, nuestros alumnos están siendo esclavos del pecado, ¿verdad? O están reaccionando a partir del pecado que hay en su corazón. Pero también tenemos que reconocer que nosotros estamos en la misma condición. Y este es uno de los puntos que siempre me gusta que los padres aprovechen. Recordarte cómo eras cuando tenías su edad. Trata de incluso ubicar si en algún momento tú enfrentaste algo igual, porque hablarle de cómo tú te sentiste y cómo tal vez otro te ayudó, trata de que no te veas tú como un superhéroe, sino que tuviste cierta red de apoyo que te ayudó a salir de ahí, seguro una maestra, un hermano mayor, alguien, ¿verdad? Cuéntale esto porque te humaniza mucho delante de tu hijo. Tu adolescente que ya no te ve como cuando él era pequeño, que tú eras su todo, que lo que tú decías tenía un valor increíble. Yo creo que uno de los duelos que enfrentan a veces los padres es ver a su adolescente cómo se les va alejando. Ay, sí. Ya no me cuenta, ya no sé nada de lo que pasa a su vida, solamente veo los estallidos, solamente veo ese rostro que me mira de reojo. Sí. Entonces es importante. Y es real, o sea, que es
terrible, como ver, como tú dices, aquel que antes vivía pegado de ti, pegada de ti. Te esperaba con los brazos abiertos, te contaba todo cuando llegaba de la escuela. Poco a poco se va poniendo cada vez más privado, como más reservado es la palabra. Y los padres necesitamos tener como las herramientas. Y por eso hablamos de estas cosas, Gloria. Por eso insistimos en lo que es educar en las emociones. Claro. Ahora más que nunca. Pienso yo. Y por eso también necesitamos orar, necesitamos tener, atesorar la palabra de Dios, pero también necesitamos acercarnos y pedir ayuda. ¿Cuándo tú consideras que necesitamos la ayuda de otros? No necesariamente de un terapeuta, puede ser de un consejero, puede ser de nuestro pastor, de un amigo, de una amiga. Sí. ¿Cuándo debemos? Si hemos agotado estos pasos de reflexionar juntos, mi joven me entendió, trató de ponerlo a prueba, pero aún no sale de esto. Han pasado unas 2 semanas, 3. Yo creo que es bueno buscar también un apoyo. Es bueno buscarlo para poder detectar. Esa persona generalmente nos ayuda a mirar lo que a nosotros se nos está escapando. Así que si la frecuencia de esa tristeza se sostiene más de 2 semanas, es bueno buscar un apoyo. Okay. Porque a veces con una conversación seria, muchos jóvenes detienen este tipo de pensamiento, pero hay otros que no. Entonces es importante buscar apoyo. Muy bien. Queremos entonces ya finalizando nuestro programa de hoy, Gloria, que puedas finalizar con un resumen y como aquello en que los padres y madres y educadores de jóvenes que nos están escuchando no deben perder de vista. Enseñar a su adolescente que nuestros pensamientos se dividen entre los negativos y los positivos. Y tristemente, los negativos son los que surgen de manera automática. Entonces, que una manera de cuidar que estos no se estacionen en tu vida es mantenerte preguntándote, teniendo un diálogo contigo mismo de por qué lo estoy sintiendo. No darle tanta importancia si ese pensamiento no está sujeto a un valor. A veces hay jóvenes que sienten un desasosiego muy fuerte porque empezaron a pensar cosas como, ¿y si yo no estoy? ¿Y si yo no estuviera? ¿Y si yo me quitara la vida? ¿Qué valor hay detrás de eso? ¿Por qué voy a perseguirlo? Ahora, si es un pensamiento repentino de qué agradable sería estar con tal persona, bueno, pues persigue ese, o cómo me vería yo si fuera mejor en este deporte, persigue ese sí lo debes perseguir, pero el otro debes hacer el hábito de desecharlo, de reconocer que vino de manera repentina, no sirve de nada para ti en tu vida, reconocer que te trae toda esa tristeza y que es un pensamiento negativo. Los pensamientos positivos hay que ser intencionales. Así es. Dios me ama, yo soy valioso para Él. Yo estoy en esta tierra, en este siglo, en este tiempo, con un propósito. Así que no hay razón para yo mantenerme como detrás o sintiéndome atrapado por esta sensación de que algo va a salir mal, de que yo no lo voy a poder hacer. Maravilloso. Gracias, Gloria. La verdad que nos has edificado con un contenido práctico, certero, ¿verdad? Descansando en la verdad de las escrituras. La etapa de la adolescencia es hermosa, es la edad de la oportunidad. También, no tiene por qué ser crítica. Mucha formación. Exactamente. Mucho tiempo libre para explorar, experimentar. Correcto, desarrollar dones, desarrollar talentos. Entonces vamos a disfrutar a nuestros adolescentes, vamos a escucharlos, a permitir que puedan articular, pensar, estrenar ese pensamiento crítico, ese cerebro sin abstracto, sentirse juzgados. Sin sentirse juzgados, atacados. Vamos a disminuir un poco los sermones, ¿verdad? Y vamos a estar ahí de interlocutores para escuchar todo lo que ellos tengan que decir. Así que tienen mucho que decir y enseñarnos ellos a nosotros. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Educando para la Eternidad. Si el Señor lo permite, será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.